quiero contarte algo que le ocurrió a un hombre de 67 años llamado Roberto. Roberto tomaba su pastilla para la presión todos los días sin falta. Losartán, recetado por su médico hace 3 años. Se sentía bien, la presión estaba controlada, al menos eso marcaba el tensiómetro en casa. Comía razonablemente, caminaba 3 veces por semana, hacía todo lo que se supone que hay que hacer, y un martes por la mañana, mientras desayunaba, sintió un entumecimiento extraño en el brazo izquierdo. Pensó que había dormido mal. Se levantó. Le costó hablar. Su esposa llamó a emergencias. Roberto había sufrido un accidente cerebrovascular, un ACV, a pesar de tomar su medicación, a pesar de seguir las instrucciones, a pesar de creer que estaba protegido. Lo que nadie le había explicado a Roberto, y lo que nadie le explica a millones de personas que toman amlodipina, losartán o lisinopril cada día, es que tomar el medicamento es solo una parte de la ecuación, y que hay errores silenciosos, interacciones invisibles y hábitos cotidianos que pueden reducir dramáticamente la protección que esos medicamentos ofrecen, o en algunos casos, convertirlos en un riesgo adicional sin que nadie lo note. Hoy vamos a hablar de eso, no para asustarte, no para que dejes tu medicación, porque eso sería un error grave que no debes cometer jamás sin hablar con tu médico, sino para darte la información que el sistema de salud rara vez tiene tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos. Información que podría marcar la diferencia entre un infarto que ocurre y uno que se previene. Quédate hasta el final porque hay un punto en particular, sobre algo que casi todo el mundo hace por las mañanas, que puede estar saboteando tu medicación sin que lo sepas. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué Roberto y tantas personas como él terminan en urgencias a pesar de tomar su pastilla todos los días. Primero, entendamos por qué este tema importa tanto para las personas mayores de 50 años específicamente. La hipertensión arterial no es simplemente tener la presión alta en el consultorio. Es una condición que daña silenciosamente los vasos sanguíneos durante años, a veces décadas, antes de que aparezca el primer síntoma visible. La llamamos el asesino silencioso por una razón muy concreta. No duele, no avisa con claridad. Simplemente trabaja en las sombras, debilitando las paredes de las arterias, forzando al corazón a trabajar más de lo que debería y aumentando progresivamente el riesgo de infarto y de ACV cada año que pasa sin un control adecuado. En personas mayores de 60 años, la hipertensión no controlada no solo daña el corazón y el cerebro, también afecta los riñones, la visión y la circulación en las piernas. Es una enfermedad de sistemas, no de un órgano aislado. Los medicamentos que vamos a mencionar hoy, la amlodipina, el losartán y el lisinopril, son 3 de los más recetados en el mundo para controlar la presión arterial, y son efectivos. La ciencia que los respalda es sólida y extensa, pero ningún medicamento funciona en el vacío. Funciona dentro de un cuerpo humano que come, duerme, se estresa, toma otras pastillas, y tiene hábitos que pueden potenciar o anular completamente su efecto. Lo que vamos a ver hoy son los errores más comunes, los más silenciosos y los más peligrosos que cometen las personas que toman estos medicamentos, y cada uno de ellos tiene una solución práctica que puedes aplicar desde hoy. El primero es el error más común de todos, y probablemente el más subestimado. Se llama el síndrome de la pastilla cumplida, y funciona así. La persona toma su medicamento todos los días sin faltar. Lo hace religiosamente, y asume que con eso es suficiente, que la presión está controlada, que el riesgo está gestionado, y deja de medir, deja de preguntar, y deja de prestar atención a las señales que su cuerpo le envía. El problema es que la presión arterial no es estática, fluctúa a lo largo del día. Puede ser perfectamente normal a las 10 de la mañana
cuando tomas tu pastilla y dispararse peligrosamente a las 3 de la tarde o a las 2 de la madrugada. Hay un fenómeno que los cardiólogos llaman hipertensión nocturna, que es cuando la presión arterial no desciende durante el sueño como debería. Normalmente, durante la noche, la presión cae entre un 10 y un 20% comparado con los valores diurnos. Cuando eso no ocurre, el riesgo cardiovascular se multiplica de manera significativa. Las personas con hipertensión nocturna tienen un riesgo considerablemente mayor de infarto y de ACIVIT que las personas con la misma presión diurna, pero con un descenso nocturno normal. Y la gran mayoría de ellas no lo sabe porque nunca se han hecho una medición de presión mientras duermen. Si tomas tu medicamento y crees que todo está controlado porque la presión está bien por la mañana, habla con tu médico sobre la posibilidad de hacer un holter de presión arterial, que es un dispositivo que mide tu presión cada 30 minutos durante 24 horas. Puede revelarte un panorama completamente diferente al que crees tener. Pero ese no es el punto más preocupante. Lo que los médicos han descubierto sobre la interacción entre estos medicamentos y ciertos alimentos comunes cambia completamente la forma en que debemos pensar sobre el tratamiento. Vamos a hablar del pomelo. Y si nunca has escuchado sobre esto, presta mucha atención porque es uno de los errores más silenciosos y más documentados en farmacología clínica. El pomelo, también llamado toronja en algunos países, contiene compuestos llamados furanocumarinas, que interfieren con una enzima en el intestino delgado llamada CYP3A4. Esta enzima es responsable de metabolizar, es decir, de procesar y regular la cantidad de muchos medicamentos que entran al cuerpo. Cuando el pomelo bloquea esta enzima, el medicamento no se metaboliza correctamente y sus niveles en sangre pueden aumentar de manera significativa, a veces hasta 2 o 3 veces por encima de lo que sería normal con la dosis recetada. En el caso específico de la amlodipina, que es un bloqueador de los canales de calcio, este efecto está bien documentado. Consumir pomelo o su jugo puede elevar los niveles de amlodipina en sangre de manera notable, lo que aumenta el riesgo de efectos secundarios que incluyen caídas bruscas de presión, mareos severos y, en personas mayores, caídas físicas con consecuencias que pueden ser devastadoras. Y aquí viene lo que más sorprende a la gente. No necesitas beber un vaso entero de jugo de pomelo para que ocurra este efecto. En algunos estudios, incluso una pequeña cantidad consumida horas antes de tomar el medicamento fue suficiente para alterar su metabolismo, y el efecto puede durar hasta 24 horas. Si tomas amlodipina, revisa con tu médico si el pomelo o cualquier producto que lo contenga debe estar fuera de tu dieta. Ahora llegamos a algo que la mayoría de personas nunca escucha en el consultorio, y que tiene que ver con un mineral que tu cuerpo necesita desesperadamente para que estos medicamentos funcionen correctamente: el potasio. El losartán y el lisinopril pertenecen a 2 familias de medicamentos: los antagonistas de los receptores de angiotensina y los inhibidores de la ECA, respectivamente, que tienen en común un efecto importante sobre los niveles de potasio en el organismo. Ambos tienden a elevar el potasio en sangre, un fenómeno conocido como hiperpotasemia. Y aunque en la mayoría de los casos esto no representa un problema si los riñones funcionan bien, en personas mayores cuya función renal puede estar disminuida sin que ellos lo sepan, puede convertirse en un riesgo serio. El exceso de potasio en sangre puede causar alteraciones en el ritmo cardíaco. Y algunas de esas alteraciones son potencialmente fatales. Pero aquí está la paradoja que nadie explica bien. Al mismo tiempo, hay personas que toman diuréticos junto con estos medicamentos, y los diuréticos pueden eliminar potasio en exceso, generando el problema opuesto, la hipopotasemia o potasio demasiado bajo, que también es peligrosa para el corazón. Es decir, dependiendo de los medicamentos que combines y del estado de tus riñones,
Puedes tener demasiado potasio o muy poco, y ambos extremos son riesgosos, y ninguno produce síntomas claros hasta que el problema es serio. La recomendación práctica aquí es clara. Si tomas losartán o lisinopril, especialmente si también tomas otros medicamentos, o si eres mayor de 65 años, habla con tu médico sobre la frecuencia con la que deberías hacerte un análisis de sangre para monitorear tus niveles de potasio y función renal. No es un examen complicado ni costoso, pero puede salvarte de un problema grave que de otro modo nunca verías venir. Y ahora viene el error que prometí al principio, el que comete casi todo el mundo, el que puede estar saboteando tu medicamento silenciosamente cada mañana. Es la sal. No la sal que añades con el salero en la mesa, sino la sal que está escondida en los alimentos procesados, en los embutidos, en los quesos curados, en las sopas de sobre, en las salsas embotelladas, en el pan industrial, en las galletas saladas, y en decenas de alimentos que forman parte del desayuno y la merienda habitual de millones de personas mayores de 50 años. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos de sal al día. La mayoría de las personas en el mundo occidental consume entre 9 y 12 gramos diarios, el doble o más de lo recomendado. Y la mayor parte de esa sal no viene del salero. Viene del interior de los alimentos procesados, donde no la vemos, no la olemos y no la detectamos. ¿Por qué importa esto para alguien que toma medicación antihipertensiva? Porque el exceso de sodio en la dieta puede contrarrestar directamente el efecto de estos medicamentos. El sodio retiene agua en el cuerpo, aumenta el volumen de sangre circulante y eleva la presión arterial de una manera que puede superar la capacidad del medicamento para compensarla. Es como intentar vaciar una bañera con un cubo mientras alguien mantiene el grifo abierto a máxima potencia. Un estudio publicado en el Journal of Human Hypertension encontró que reducir el consumo de sodio puede disminuir la presión sistólica en personas hipertensas de manera comparable al efecto de añadir un segundo medicamento antihipertensivo. Eso es enorme. Significa que cambiar lo que comes puede tener un impacto sobre tu presión que rivaliza con el de una pastilla adicional. La recomendación práctica es desarrollar el hábito de leer las etiquetas nutricionales. Busca el sodio, no la sal, y recuerda que un alimento con más de 600 miligramos de sodio por porción se considera alto en sodio. Esa cifra, repetida en varios alimentos a lo largo del día, suma mucho más rápido de lo que imaginas. Hay otro factor que afecta directamente a la eficacia de estos medicamentos y que está profundamente subestimado en la conversación sobre hipertensión en personas mayores. Se trata del alcohol. El alcohol tiene un efecto complejo sobre la presión arterial. A corto plazo, en pequeñas cantidades, puede producir una ligera vasodilatación, es decir, una relajación de los vasos sanguíneos que baja transitoriamente la presión. Eso lleva a algunas personas a pensar que el vino o la cerveza ocasional no es un problema, o incluso que puede ser beneficioso. Pero el problema surge con el consumo habitual. El alcohol consumido regularmente, incluso en cantidades que se considerarían moderadas, puede elevar la presión arterial de manera sostenida y puede interactuar de manera imprevisible con los medicamentos antihipertensivos. En el caso de la amlodipina, el alcohol puede potenciar el efecto vasodilatador del medicamento, causando caídas de presión súbitas que en personas mayores se traducen en mareos, pérdida del equilibrio y caídas. Las caídas en personas mayores de 70 años son una de las principales causas de hospitalización y pérdida de independencia. No son un riesgo menor. En el caso del lisinopril, el alcohol puede aumentar el riesgo de hipotensión ortostática, que es esa sensación de mareo y visión en negro que ocurre cuando te levantas rápidamente de una silla o de la cama. Ese momento de mareo que muchas personas
atribuyen simplemente a levantarse rápido, puede en realidad ser una hipotensión ortostática real. Y si ocurre cerca de escaleras o superficies duras, las consecuencias pueden ser graves. Si consumes alcohol con regularidad, aunque sea en cantidades pequeñas, menciónselo a tu médico. No para que te juzgue, sino para que pueda evaluar si existe algún riesgo específico para ti, dado el medicamento que tomas. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque es uno de los puntos más importantes de todo lo que hemos hablado hoy. Se trata de los antiinflamatorios de venta libre, los ibuprofenos, los naproxenos, los diclofenacos. Medicamentos que millones de personas toman por su cuenta para el dolor de rodilla, el dolor de espalda, la artritis o el dolor de cabeza, sin receta, sin pensar demasiado en las interacciones. Los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES, tienen una interacción documentada y clínicamente significativa con los 3 medicamentos que estamos analizando hoy. Con el losartán y el lisinopril, los AINES pueden reducir su efecto antihipertensivo de manera notable y al mismo tiempo aumentar el riesgo de daño renal. Los riñones, que en personas mayores ya pueden estar funcionando por debajo de su capacidad óptima, son especialmente vulnerables a esta combinación. Con la amlodipina, los AINES pueden retener sodio y agua, lo que contrarresta el efecto del medicamento y puede elevar la presión de manera aguda. Hay estudios que sugieren que el uso regular de ibuprofeno en personas hipertensas que toman estos medicamentos puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares graves. Y hablamos de un medicamento que se vende en cualquier farmacia sin receta, que la gente compra sin pensar 2 veces, que se considera de uso seguro porque es de venta libre. Libre de receta no significa libre de riesgo, especialmente cuando se combina con medicación para la presión en personas mayores. Si necesitas analgésicos de manera regular, habla con tu médico sobre alternativas. El paracetamol, por ejemplo, no tiene este tipo de interacción con los medicamentos antihipertensivos y puede ser una opción más segura para el control del dolor en muchos casos. El último punto que quiero tratar es el que más impacto emocional tiene cuando la gente lo entiende completamente. Y es el tema del estrés crónico. Vivimos en una cultura que ha normalizado el estrés. Lo aceptamos como parte inevitable de la vida. Nos enorgullecemos de aguantarlo. Y especialmente las personas mayores de 60 años, que han pasado décadas siendo los pilares de su familia, tienden a minimizar su propio estrés emocional con una facilidad preocupante. Pero el estrés crónico, el que no se resuelve, el que duerme contigo y despierta contigo, activa de manera continua el sistema nervioso simpático y libera hormonas como el cortisol y la adrenalina que elevan la presión arterial de manera sostenida. Y esa elevación de presión inducida por el estrés puede superar perfectamente la capacidad de los medicamentos para compensarla. Hay investigaciones que muestran que personas con altos niveles de estrés psicosocial crónico tienen respuestas más pobres a los medicamentos antihipertensivos que personas con niveles de estrés bajos, incluso con la misma dosis y el mismo medicamento. El estrés no es un factor secundario en la hipertensión. Es un factor primario que muchos planes de tratamiento ignoran por completo. Y aquí está la parte que más importa para las personas mayores. El estrés crónico no solo sube la presión, activa procesos inflamatorios que dañan directamente las paredes de los vasos sanguíneos. Promueve la formación de placas arteriales, altera el ritmo cardíaco y puede precipitar exactamente los eventos, el infarto y el ACV, que el medicamento está intentando prevenir. Hablar de esto con tu médico es tan importante como hablar de la dosis de tu medicamento. La salud emocional no es un lujo, es parte del tratamiento de la hipertensión, y técnicas simples como la respiración profunda, el ejercicio suave regular, el sueño adecuado y el mantenimiento de vínculos sociales activos tienen efectos documentados
sobre la presión arterial que complementan lo que hace el medicamento. Llegamos al momento de resumir lo más importante. Si tomas amlodipina, losartán o lisinopril, estas son las cosas que más importan recordar. Primero, tomar el medicamento es necesario pero no suficiente. La presión puede no estar realmente controlada durante las horas en las que no la mides. Habla con tu médico sobre el monitoreo de presión en distintos momentos del día. Segundo, el pomelo y su jugo pueden alterar peligrosamente los niveles de amlodipina en sangre. Consulta con tu médico si debes eliminarlo. Tercero, el potasio en sangre debe monitorearse regularmente si tomas losartán o lisinopril, especialmente si tienes más de 65 años o si tus riñones no están en su mejor momento. Cuarto, la sal escondida en los alimentos procesados puede estar anulando el efecto de tu medicamento día tras día. Leer las etiquetas y reducir el sodio es una de las intervenciones más poderosas que puedes hacer. Quinto, el alcohol y los antiinflamatorios de venta libre son combinaciones que merecen una conversación con tu médico, no asunciones de seguridad basadas en que son comunes o accesibles. Y sexto, el estrés crónico no es un factor emocional separado de tu hipertensión. Es parte del mismo problema, y debe tratarse con la misma seriedad. El error más grave que puedes cometer es creer que porque tomas tu pastilla estás completamente protegido. La pastilla es una herramienta poderosa, pero necesita que tú también hagas tu parte. Y lo más importante de todo, nada de lo que hemos hablado hoy debe llevarte a cambiar, reducir o dejar tu medicación por tu cuenta. Cada persona es diferente. Cada organismo responde de manera distinta. Lo que aplica de manera general puede no aplicar exactamente igual a tu situación particular. Tu médico es quien conoce tu historia clínica completa y quien puede guiarte de manera personalizada. Lleva este video como punto de partida para una conversación con tu médico. Pregunta, cuestiona, pide explicaciones. Eres el principal interesado en tu propia salud y tienes todo el derecho a entender completamente el tratamiento que estás siguiendo. Si este video te ha dado información que no tenías, o que te ha hecho pensar de manera diferente sobre tu tratamiento, me ayudarías mucho dejando un comentario abajo. Cuéntame qué medicamento tomas y si alguna de las cosas que vimos hoy te sorprendió. Leo cada comentario personalmente. Dale me gusta a este video si crees que esta información merece llegar a más personas mayores que toman estos medicamentos y que merecen conocer los riesgos que nadie les explica. Y compártelo con alguien que conozcas que tome medicación para la presión. Puede que estés haciendo algo más importante de lo que imaginas.